¿Quién fue realmente Alejandro Magno, el joven rey que conquistó gran parte del mundo conocido en su época? ¿Cómo un muchacho de Macedonia logró convertirse en uno de los líderes más emblemáticos de la historia? ¿Qué motivó a este genio militar a arriesgar su vida en batallas legendarias, desde las llanuras de Granicus hasta las murallas de Tiro? ¿Qué papel jugaron su educación bajo Aristóteles y su ambición desmedida en su búsqueda de la gloria? Nacido en el 356 a.C., Alejandro no solo heredó el trono de su padre, Filipo II, sino también un sueño que lo llevaría a expandir su imperio desde Grecia hasta la India. ¿Fue su imparable sed de conquista una búsqueda de poder o una misión divina? Acompáñanos a desentrañar los misterios de su vida, sus hazañas y el legado que dejó, un impacto que sigue resonando en la historia y la cultura del mundo moderno. Sumérgete en la fascinante vida de un verdadero titán de la antigüedad. La relación de Alejandro Magno con sus padres, Filipo II y Olimpia, fue fundamental en su formación como líder y conquistador. Filipo, rey de Macedonia, era un hombre ambicioso y estratega militar. Desde temprana edad, Alejandro fue testigo de las intrigas políticas y los logros bélicos de su padre, lo que despertó en él una profunda admiración y un deseo de superarlo. Sin embargo, la relación también fue compleja. Filipo a menudo era distante y sus múltiples matrimonios provocaron celos en Alejandro, quien temía perder su estatus. Por otro lado, Olimpia, una mujer de fuerte carácter y origen epirense, influyó profundamente en la identidad de su hijo. Era devota de Dionisio y fomentó en Alejandro un sentido de grandeza y un destino excepcional. A menudo le hablaba de su linaje divino, sugiriendo que era descendiente de héroes y dioses, lo que alimentó su ambición. La muerte de Filipo en el 336 a.C. dejó a Alejandro con un legado que debía igualar y superar, mientras que la figura materna se convirtió en un símbolo de apoyo y fortaleza en su búsqueda de la gloria. Así, la combinación de estas relaciones moldeó al joven príncipe en el legendario conquistador que llegaría a ser. En cuanto a la educación, la influencia de Aristóteles en la vida de Alejandro Magno fue decisiva y dejó una huella imborrable en su pensamiento y liderazgo. Desde los 13 años, Alejandro se convirtió en alumno del gran filósofo en la escuela de Estagira, donde Aristóteles no solo le enseñó sobre filosofía y ética, sino también sobre ciencias, política y artes. Este enfoque amplio alimentó la curiosidad intelectual de Alejandro, quien desarrolló un amor por el conocimiento y una admiración por la cultura griega. Aristóteles instó a Alejandro a valorar la razón y la sabiduría, principios que guiarían sus decisiones en el campo de batalla y en la administración de su vasto imperio. Además, le enseñó la importancia de la filosofía como herramienta para entender el mundo y la naturaleza humana. Esta formación tuvo un impacto duradero. Durante sus campañas, Alejandro promovió la difusión de la cultura griega, fomentando el diálogo entre civilizaciones. Así, la relación entre maestro y discípulo no solo moldeó a un futuro conquistador, sino que también sentó las bases para una era de intercambio cultural que perduraría a lo largo de la historia. Con el deseo de conquistar y expandir su imperio, Alejandro dejó una huella indeleble en la historia a través de sus campañas y batallas legendarias. En su corta trayectoria como poderoso guerrero, Alejandro tuvo 3 importantes enfrentamientos que lo elevaron a lo más alto, siendo uno de los reyes conquistadores más grandes del mundo antiguo. Batalla de Granico, 334 a.C. La primera gran confrontación de Alejandro fue la batalla de Granico, donde se enfrentó al ejército persa en las orillas del río Granico. A pesar de ser un joven rey, Alejandro mostró su valentía al ser el primero en cruzar el río, lo que inspiró a sus tropas a seguirlo. La victoria en Granico no solo consolidó su liderazgo, sino que también abrió el camino a la conquista de Asia Menor. Su táctica de utilizar la caballería para flanquear al enemigo fue fundamental, dejando claro que Alejandro era un comandante astuto y audaz. Segunda batalla de Isos.
333 a.C. Poco después, Alejandro se encontró de nuevo con los persas en la batalla de Isos. Esta vez, su adversario era el rey Darío III, quien lideraba un ejército numéricamente superior. A pesar de la desventaja, Alejandro utilizó el terreno a su favor, posicionando sus tropas en una formación que maximizaría su ventaja. La batalla fue un testimonio de su destreza táctica, permitiéndole infligir una derrota decisiva a los persas. Esta victoria no solo aseguró su control sobre Asia Menor, sino que también elevó su estatus como un formidable conquistador. Tercera batalla de Gaugamela, 331 a.C. Sin embargo, la batalla que realmente consolidó la leyenda de Alejandro fue la batalla de Gaugamela. Ante él se encontraba de nuevo Darío III, quien había reunido un ejército vasto y diverso, listo para recuperar lo que había perdido. En un terreno llano que favorecía la caballería, Alejandro mostró su brillantez estratégica. A pesar de estar en inferioridad numérica, diseñó un plan audaz. Utilizó la rapidez de su caballería para desestabilizar las líneas persas. La batalla fue feroz, con ambos bandos luchando con determinación. Alejandro, como siempre, lideró desde el frente, luchando junto a sus hombres. Su táctica de dividir y conquistar desorientó al enemigo y, tras una feroz lucha, logró penetrar en el centro del ejército persa. Al ver a su rey en peligro, los soldados de Darío se desmoronaron y la victoria fue, nuevamente, de Alejandro. Gaugamela fue más que una victoria militar. Marcó el inicio de la caída del imperio persa y la consolidación del imperio macedonio. Alejandro no solo se convirtió en rey de Asia, sino que su nombre se grabó en la memoria colectiva como el Grande. Su ambición, su valentía y su capacidad para inspirar a sus hombres le aseguraron un lugar eterno en la historia como uno de los más grandes guerreros que jamás haya existido. En su lecho de muerte, rodeado de sus leales compañeros, Alejandro hizo una declaración crucial: «Dejaré mi imperio al más fuerte». Estas palabras, cargadas de significado, resonaron en el corazón de sus generales, presagiando la inminente lucha por el poder que estallaría tras su partida. Finalmente, el 10 de junio de 323 a.C., Alejandro falleció a la edad de 32 años, dejando un legado que cambiaría el curso de la historia. Su muerte no solo marcó el fin de una era de conquistas, sino también el inicio de una lucha entre sus sucesores, que se dispersarían como los vientos que una vez habían seguido a su gran rey. Así, en la misma Babilonia que había sido testigo de su grandeza, la historia se preparaba para escribir un nuevo capítulo, uno lleno de ambición, conflicto y el eterno eco de un nombre que perduraría por siglos: Alejandro Magno.